Perfecto. Guadalupe Demetrio, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, gracias. Muy bien. Fanny Martínez, ¿cómo estás, Fanny? Bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias, bien, aquí andamos. Haddad Contreras, ¿cómo estás? Bien, profe, todo bien. Qué bueno. Kevin Alejandro, ¿cómo te va, Kevin? Bien, profe, buen día. ¿Y usted? ¿Cómo está? Bien, muy bien, buen día. Jared, ¿cómo estás, Jared Salas? Buenos días, profe. Muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, perfecto, aquí andamos. Donovan Sánchez, ¿cómo estás, Donovan? Buen día, bien, profesor, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, buen día. Eduardo Jasso, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, aquí andamos listos. Les acabo de compartir con su compañero Diego un ejercicio. Vayan resolviéndolo, por favor. Ahorita vemos la solución y los resultados, pero váyanlo resolviendo, por favor, por si llegan a tener dudas, lo vamos revisando, ¿no? Vamos a dar unos minutos para que lo resuelvan y ahorita vemos la solución y sus dudas.
¿Cómo van, chavos, con ese? Bien, profe. Ok. ¿Todos bien? ¿Todos no tienen dudas hasta este momento? Para este ejercicio hay dos formas como lo podemos resolver. Se puede calcular la corriente que circula en cada una de las resistencias y sumamos obteniendo la corriente total, o calculamos la resistencia equivalente y de esa forma también podemos calcular la resistencia total. Tenemos un circuito en paralelo. Entonces, ese circuito quiere decir que en cualquier punto de nuestro circuito vamos a tener el mismo voltaje. En este caso, la fuente nos está suministrando 12 volts. En cualquier punto que midamos vamos a tener esos 12 volts. Entonces, a partir de ahí, podemos aplicar ley de Ohm y podemos ir calculando las corrientes la corriente que pasa por la resistencia 1, la 2, la 3, la 4, sumamos y obtenemos corriente total en esa parte. Esa es una solución. También podemos obtener la sumatoria de resistencias equivalentes, conocemos el voltaje total y con eso obtendríamos el resultado. ¿Alguien ya tiene el resultado? Es 11.88, ¿no? El resultado sí, 11.88 miliamperes. Voy a poner en pantalla la solución. Miren, vamos a hacerlo por los dos métodos. Vamos a calcular las corrientes individuales. La fórmula de la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso tengo 4 resistencias, quedamos que el voltaje era el mismo en cualquier punto. Entonces, corriente 1 va a ser igual al voltaje, que son 12 volts, entre la resistencia 1, que vale 1.5 kiloohms. 12 entre 1.5 nos da 8 miliamperes. Corriente 2, 12 volts entre el valor de la resistencia 2, 12 entre 10 kiloohms nos da 1.2 miliamperes. Corriente 3, 12 entre 4.7 kiloohms nos da 2.5 miliamperes. Corriente 4, 12 volts entre 100 kiloohms, eso nos da 0.12 miliamperes. La corriente total es la suma de todas las corrientes individuales. Entonces, la corriente total sería igual a la suma de corriente 1 más corriente 2 más corriente 3 más el valor de la corriente 4. Ya su compañero nos indicó, la sumatoria total es 11.87 miliamperes. Podemos hacerlo también calculando la resistencia total, el método 2. Conocemos nosotros el voltaje total, entonces si conocemos la resistencia total, podemos aplicar la ley de Ohm. En este caso,
como son en paralelo, pues tenemos que utilizar los inversos multiplicativos, ¿no? 1 sobre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre R4. Conocemos todos los valores de las resistencias y obtenemos que la resistencia total o resistencia equivalente es igual a 1.01 kilo ohms. Tenemos los 12 volts, lo dividimos entre el 1.01 kilo ohms y nos da 11.88 miliamperes, que es el mismo resultado que obtuvimos en la solución anterior. Con ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿No? Ok. Acabo de compartirles otro ejercicio con su compañero para que de igual forma lo vayan checando. Y ahorita vemos también la solución, por favor.
En este ejercicio nos pide calcular el voltaje que proporciona la fuente para que exista una corriente de 6 amperes que fluye por todo el circuito de acuerdo al diagrama. Entonces ya tenemos la corriente, 6 amperes. ¿Qué debemos de encontrar? Pues debemos de encontrar el valor de la resistencia equivalente, hacer un diagrama únicamente en el que tengamos la fuente de voltaje con nuestra resistencia equivalente para poder calcular de esa forma pues el voltaje que nos están pidiendo. Ya nos están dando un dato, 6 amperes. Nos hace falta el otro dato, entonces acuérdense que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, en la corriente ya la tenemos, hay que encontrar la resistencia total del circuito. Hay que ir reduciendo pues en este caso las resistencias. Por ejemplo, del lado derecho tengo una asociación de dos resistencias, del lado derecho de mi fuente tengo una asociación de dos resistencias de 1 kilo ohm ambas. Del lado izquierdo tengo 3 resistencias en paralelo con un valor de 3 kilo ohms cada una de ellas. Entonces hay que aplicar lo que es los inversos multiplicativos para poder obtener la resistencia equivalente del circuito, y ya teniendo eso, pues inmediatamente aplicamos ley de Ohm. Chequenlo por favor y ahorita vemos la solución. Si tienen alguna duda, aquí estoy.
¿Alguien ya tiene el resultado? Creo que yo, profe. ¿Cuánto te dio? Me salió que es igual a 2 volts. Ok, sí. 1.99, 2 volts. 2 volts, ok. Perfecto. ¿Alguien más? Igual me salió, bueno, 1.99. Ok. Vamos a darle todavía unos 2 minutitos a que lo terminen todos y empezamos a revisarlo. Bien, tenemos este ejercicio. Dice calcular el voltaje que proporciona la fuente para que exista una corriente de 6 amperes que fluye por todo el circuito de acuerdo al diagrama. Vamos a calcular las resistencias equivalentes. La resistencia equivalente del lado derecho tenemos dos resistencias en paralelo. Al momento de calcular esas dos resistencias, la resistencia equivalente nos queda una resistencia de 500 ohms. Del lado izquierdo tenemos tres resistencias, los cuales al momento de aplicar la regla de esas tres resistencias nos da una resistencia equivalente de 1 kilo ohm, con lo cual vamos a formar un diagrama como este, de este tipo que tenemos aquí en pantalla. Tenemos ya la fuente de voltaje, que desconocemos su valor, y tenemos ya las dos resistencias que encontramos tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la fuente. Ya tenemos su resistencia equivalente. Esas resistencias también están en paralelo. Permítanme un segundito. Esas dos resistencias también están en paralelo, por lo cual podemos encontrar de manera muy sencilla lo que es su valor de resistencia equivalente. Vamos a reducir a la mínima expresión del circuito. Tenemos que ese circuito se reduce a esto, en lo cual yo tengo una resistencia total de 333.33 ohms, una resistencia total, ya sumadas todas las resistencias que tiene el circuito. La corriente que circula por ese circuito es de 6 amperes. Entonces, mediante la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, 333.33 ohms por 6 amperes, nos da un aproximado de 1.99 kilovolts, o por ahí alguien me dijo 2 volts, es correcto, no 2 kilovolts, es correcta ese resultado. En este ejercicio, ¿alguien tiene alguna duda que lo podamos revisar? No. ¿No? Ok, acabo de compartir
Este ejercicio lo acabo de compartir, el que tenemos aquí en pantalla, para que lo vayan resolviendo y de nueva cuenta ahorita vemos solución y dudas si llegan a tener.
¿Qué hay que considerar en este ejercicio? Bueno, tenemos elementos conectados en serie y en paralelo. Tenemos que ir reduciendo pues poco a poco todas las resistencias, aunque hasta que lleguemos a lo que es la resistencia equivalente. En este caso tenemos que empezar por el valor más alejado de la fuente. En la parte más alejada de la fuente es donde vamos a empezar a trabajar. En este caso, la parte más alejada de la fuente, pues son las resistencias 6 y 7, que están en paralelo. Con eso voy a reducir esas dos resistencias. Encuentro el valor de una resistencia y esa va a estar en serie con la resistencia 5. Y de esa forma empezamos a reducir todo el circuito, ¿no? Ahorita checamos la solución, váyanlo resolviendo por si lleguen a tener alguna duda, lo revisemos. Me avisan cuando. Por favor. El examen el 8 de marzo para que lo tengamos ya programado, por favor, es la primera evaluación del día 8 de marzo. ¿Va a ser en presencial? Eh, Déjame checar el calendario y ahorita mismo te confirmo.
De hecho, no, no tengo permitido el acceso esa semana a la escuela. Este, ustedes tampoco les tienen permitido el acceso en esa semana. Entonces, no, lo vamos a manejar en línea también. Ok. ¿Cuánto nos da ese ejercicio? ¿Nadie lo tiene todavía? Uno. Ya casi, profe. Yo lo tengo, creo, profe. Ok. Dar unos minutitos para los que les falta poco, ya lo terminen, ahorita lo revisamos.
Bien, vamos a ver la solución. Vamos analizando parte por parte. Les decíamos, empezamos con las resistencias más alejadas. En este caso, la resistencia 6 y 7. Encontramos el valor de su resistencia equivalente y nos queda que la resistencia equivalente tiene un valor de 53.01 ohms. Estas dos resistencias podemos expresarlas con una sola, con un valor de 53.01 ohms, lo cual nos quedaría en resistencia con serie con la resistencia 5 y con la resistencia 4. Con eso estaríamos reduciendo esta parte del circuito, ¿sí? Empecé con estas dos que estaban en paralelo, lo volví una sola, la cual está en serie con la resistencia 4 y la resistencia 5. En este caso, la resistencia 4 y la resistencia 5 tienen un valor de 16 y 75 ohms respectivamente. Recuerden que para las resistencias en serie, pues únicamente sumamos sus valores.
Entonces sumaríamos 16 más 75 más los 53.01 que encontramos de la resistencia equivalente de las resistencias 6 y 7. Y eso nos va a dar una resistencia de 144.01 ohms. ¿Sí? Esa resistencia de 144.01 ohms es esta que tenemos aquí marcada como RA. Es esta que está aquí en azul marcado como RA. Y nos queda en paralelo con RB. Es esta que está aquí, estamos aquí en el punto 3. En el punto 3 tengo yo dos resistencias conectadas. Estas dos resistencias están en serie. R3 y R8 están en serie. Entonces sumaríamos esos dos valores y es lo que está aquí marcado como RB. ¿Sí? Tengo dos resistencias en paralelo. Bueno, tendríamos que sumar 8.2 ohms de la resistencia 3 más 160 ohms de la resistencia 8. Eso nos da un valor de 168.2 ohms, que es lo que tiene RB. RB y RA están en lo. Aplicamos la del inverso multiplicativo y obtenemos que entre esas dos resistencias vamos a tener un valor de 77.58 ohms. ¿Sí? Reducir a una sola resistencia entre esas dos. Y de ahí podemos observar qué más podemos reducir. Tengo la resistencia 9 y 10 que están en paralelo. Entonces vamos a reducir esas dos resistencias. Se nos convierte en una sola resistencia y ya quedaría toda la parte de mi circuito en serie. Es decir, me quedaría R2. Me quedaría la resistencia equivalente de RA y RB, que vimos que son 77.58. Nos quedaría también la resistencia equivalente de R9 y R10, que son 36.62. Y tenemos la resistencia 1, todas las resistencias en esta parte del circuito. Al momento de reducir R9 y R10, toda esa parte del circuito ya me queda en serie. Habría que sumar todas esas resistencias. La resistencia 1 vale 1 kilo ohm, la resistencia 2, 3 kilo ohms, la resistencia AB vale 77.58, la resistencia RC, que es el resultado de la 9 y la 10, vale 36.62 ohms. Sumadas todas esas resistencias nos da 4.114.2 ohms. Este sería mi circuito. Al final vamos a un circuito así, en la cual desconocemos la fuente de voltaje, conocemos la resistencia total, que es 4.114.2 ohms. A partir de eso, aplicamos la ley de Ohm. Sabemos que por el ejercicio, por resistencia total, eso nos da un total de 246.85 volts. Chéquenlo, por favor, el ejercicio. Si tienen eso, ¿tenían ese resultado ustedes? Sí, profe, el mismo. Ok, perfecto. Perfecto. El día de hoy sería todo, es el tema que vamos a ver. La siguiente clase vamos a ver la ley de Coulomb y ejercicios. Los que no tengan duda, los veo la siguiente sesión. Voy a subir por ahí una serie de ejercicios de estos para que lo resuelvan. Los que no tengan duda, por el día de hoy sería todo. Nos vemos mañana. Los que tengan dudas, continúo aquí en línea para resolver sus dudas.